Bueno, damos comienzo al video 18.1, segunda parte, capítulo 2, del numeral 1 al 10 del sacramento del bautismo, del Catecismo Romano de Trento, dado a publicar por Su Santidad San Clemente XIII y traducido por el religioso Zorita, Agustín Zorita. Y en este capítulo 2 dice así: capítulo 2 del sacramento del bautismo. 1. La doctrina del bautismo debe repetirse con frecuencia a los fieles. Por las cosas que se han dicho hasta aquí de los sacramentos en común, se puede conocer cuán necesario sea, ya para percibir la doctrina de la religión cristiana y ya para ejercitar la virtud, entender las cosas que sobre cada uno en particular propone creer la Iglesia Católica. Mas el que leyere con cuidado al apóstol asentará, sin duda, que es sobremanera necesario a los fieles el conocimiento perfecto del bautismo. Tanto renueva, no solo con frecuencia, sino con palabras graves y llenas del Espíritu de Dios, la memoria de este misterio, engrandece su divinidad y nos pone en él delante de los ojos la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Redentor, ya para contemplarlas, ya para imitarlas. Por tanto, nunca piensen los pastores que será de más el trabajo y desvelo que pusieren en su explicación. 2. ¿En qué tiempo señaladamente tratarán los párrocos del bautismo? Además, pues, de aquellos días en que, según costumbre de los mayores, debían explicarse señaladamente los divinos misterios del bautismo, ¿cuáles son el sábado grande de la Pascua y el de Pentecostés? Pues en tales días acostumbró la Iglesia celebrar este sacramento con suma religión y ceremonias muy solemnes. En otros días también se valdrán de la ocasión para tratar de este asunto. Y aquel tiempo, con especialidad, será más oportuno para el caso en que echaren de ver que ha concurrido muchedumbre del pueblo, por deberse administrar el bautismo a alguno, porque entonces será más fácil, dado que no se pudiere recorrer por todos los capítulos pertenecientes a este sacramento, enseñar siquiera uno u otro, cuando al mismo tiempo que oyen los fieles la doctrina de estas cosas y la contemplan con propiedad y atención, la ven expresada en las sagradas ceremonias del bautismo. Y de aquí también resultará que, advertido cada uno por las cosas que ve hacerse en otro, se acuerde de la promesa con que él se obligó a Dios cuando fue bautizado, y piense al mismo tiempo si se muestra tal en vida y costumbres, cual promete la misma profesión del nombre cristiano. Pues para explicar claramente las cosas que se deben enseñar, se ha de descubrir cuál sea la naturaleza y sustancia del bautismo, pero declarando antes la significación de este nombre. 3. ¿Qué significa el nombre del bautismo? Nadie ignora que esta voz, bautismo, es nombre griego, y aunque en las sagradas letras no solo significa aquella ablución que está junta con el sacramento, sino cualquier género de lavatorio, que alguna vez también se trasladó a significar la pasión. Sin embargo, no declara entre los doctores de la Iglesia cualquier ablución corporal, sino que la que se junta con el sacramento y que no se administra sin la debida forma de palabras,
y de esta significación usaron frecuentemente los apóstoles según la institución de Cristo Señor nuestro. 4. De otros varios nombres con que llamaron los santos padres al bautismo. De otros nombres también se valieron los santos padres para significar este sacramento. Llamáronle sacramento de la fe, como lo afirma San Agustín en la epístola 23, por cuanto profesan toda la fe de la religión cristiana aquellos que la reciben. Otros le llamaron iluminación, por iluminarse nuestros corazones con la fe que profesamos en el bautismo. Pues aún el apóstol dice así: traed a la memoria los días antiguos, en los que, iluminados, sostuvisteis un recio combate de persecuciones. Hebreos 10. Señalando al tiempo en que fueron bautizados. Además de esto, San Crisóstomo, en una homilía a los catecúmenos, la homilía 10 de la epístola a los romanos, le llama ya expurgación, porque por el bautismo somos limpiados de la levadura vieja para que seamos nueva masa. 1 Corintios 5. Ya le dice sepultura, ya plantación y ya cruz de Cristo. Y la causa de todos estos nombres se puede colegir de la epístola a los romanos, Romanos 6. San Dionisio le llamó principio de los mandamientos santísimos, en el capítulo 3 de lo que tiene que ver con la jerarquía eclesiástica, de su obra, La jerarquía eclesiástica. La jerarquía de la iglesia, perdón. Y la razón clara es porque este sacramento es como la puerta por donde entramos en la compañía de la vida cristiana y por él empezamos a obedecer a los divinos preceptos. Y esto se explicará con brevedad acerca del nombre. 5. De la definición del bautismo. Por lo que mira a la definición del bautismo, aunque de los escritores sagrados se pueden traer muchas, parece más propia y más ajustada la que se deja entender de las palabras del Señor en San Juan y del apóstol a los de Efeso. Porque, diciendo el Salvador, el que no renaciere del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3. Y el apóstol hablando de la iglesia, limpiándola con el lavatorio del agua por la palabra. Efesios 5. Síguese que ajustada y propiamente se define el bautismo diciendo que es sacramento de regeneración por el agua en la palabra. Porque por naturaleza nacemos de Adán, hijos de ira. Efesios 5. Mas por el bautismo renacemos en Cristo, hijos de misericordia. Pues dio potestad a los hombres de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, los cuales son nacidos no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1. 6. ¿De qué modo se hace este sacramento? Pero explíquese, en fin, la naturaleza de bautismo con las palabras que se quiera. Se ha de enseñar al pueblo que este sacramento se hace por ablución, a la cual, por institución de nuestro Señor y Salvador, se añaden necesariamente ciertas solemnes palabras, como siempre lo enseñaron los padres. Y se demuestra por aquel testimonio clarísimo de San Agustín: júntase la palabra al elemento y se hace el sacramento. Tractatus 80 en Juan. Y esto debe advertirse con todo cuidado, porque no den los fieles en el error de pensar lo que vulgarmente se suele decir,
que el sacramento es el agua que se guarda en la sagrada pila para hacer el bautismo, porque sólo entonces se debe decir sacramento del bautismo, cuando efectivamente usamos del agua para lavar a alguno, diciendo las palabras que Cristo instituyó. Y porque ya dijimos al principio, tratando de los sacramentos en común, que cada uno de ellos constaba de materia y forma, por esto declararán los pastores cuál sea una y otra en el bautismo. 7. ¿Cuál sea la materia propia del bautismo? La materia, pues, o elemento de este sacramento es todo género de agua natural, sea de mar, de río, de laguna, de pozo o de fuente, que sin añadidura se suele decir agua, pues nuestro Salvador enseñó: el que no renaciere del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3. Y el apóstol dice que fue limpiada la iglesia con el lavatorio del agua. Efesios 3. Y en la epístola de San Juan leemos: 3 son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. 1 de Juan 5. Y se prueba esto también con otros testimonios de las Sagradas Letras. 8. Explícase un lugar de San Mateo sobre el bautismo de fuego. Mas aquel dicho de San Juan Bautista, que había de venir el Señor, quien bautizaría en Espíritu Santo y fuego, Mateo 3, esto ciertamente en manera alguna se ha de entender de la materia del bautismo, sino que debe referirse o al efecto interior del Espíritu Santo, o de cierto al milagro que apareció día de Pentecostés, cuando bajó del cielo el Espíritu Santo sobre los apóstoles en figura de fuego, acerca de lo cual dijo antes en otro lugar: Cristo Señor nuestro. Juan, a la verdad, bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo después de estos no muchos días. Hechos 1. 9. De las figuras y profecías que mostraron la virtud de las aguas del bautismo. Esto mismo también significó el Señor, ya por figuras, ya por oráculos de los profetas, como lo echamos de ver por las Escrituras divinas. Porque el diluvio con que fue lavado el mundo, por ser mucha sobre la tierra la malicia de los hombres, y estar atentos al mal todos los intentos de su corazón, Génesis 6, fue figura y semejanza de esta agua, como lo muestra el apóstol San Pedro en su primera epístola. 1 de Pedro 3. Y San Pablo, escribiendo a los de Corinto, declara que el tránsito del mar Bermejo tuvo la misma significación. Y omitimos por ahora ya el baño de Naamán Siró en 4 de Reyes 5, ya la virtud maravillosa de la probática piscina de Juan 5, ya otras muchas cosas de esta calidad, donde aparece clara la significación de este misterio. En orden a profecías, nadie puede dudar que pertenecían a señalar y expresar las saludables aguas del bautismo a aquellas aguas a las que tan liberalmente convida el profeta Ezequiel, que salían del templo, Isaías 55, y también aquella fuente que profetizó Zacarías, Ezequiel 41, a la casa de David y a los moradores de Jerusalén, prevenida para lavar pecadores y mujeres inmundas, Zacarías 13. 10. ¿Por qué instituyó Cristo el agua por primera materia del bautismo? Y lo muy conforme que fue la naturaleza y virtud del bautismo,
instituir el agua por su materia propia. Lo muestra San Jerónimo, con muchas razones, escribiendo a Océano, Epístola 83. Mas, por lo que mira a esto, podrán los pastores enseñar primeramente que como este sacramento es necesario a todos, sin excepción alguna, para conseguir la vida eterna, por esto fue materia muy a propósito el agua, que siempre está a la mano, y todos la pueden prevenir fácilmente. Además de esto, el agua significa con mucha propiedad los efectos del bautismo, porque así como el agua lava las manchas, así declara grandemente la virtud y eficacia del bautismo, por el cual se lavan las inmundicias de los pecados. Y a esto se junta que así como el agua es muy provechosa para refrescar los cuerpos, así por el bautismo se templan en gran parte los ardores de los apetitos. 11. ¿Por qué se añade el crisma al agua natural? Pero debe advertirse que aunque el agua pura, sin otra alguna mezcla, sea materia válida para hacer este sacramento, siempre que hubiere necesidad de administrarle, sin embargo, en todo tiempo se observó en la Iglesia Católica, por tradición de los apóstoles, que cuando se hace el bautismo con ceremonias solemnes, se añade el sagrado crisma, por ser manifiesto que así se declara más el efecto del bautismo. Y también se debe enseñar al pueblo que aunque alguna vez puede ser incierto si esta o aquella agua es verdadera y cuál la requiere el valor del sacramento, con todo eso siempre se ha de tener por cosa cierta, que nunca se puede por razón ninguna hacer el bautismo sino con el licor de agua natural. 12. Debe explicarse a todos claramente la forma del bautismo. Explicada ya con todo cuidado una de las dos partes de que se compone el bautismo, que es la materia, procurarán los pastores enseñar con la misma diligencia la forma, que es la otra parte de él, y muy necesaria. Y se harán cargo de que en la explicación de este sacramento se debe trabajar con el mayor cuidado y desvelo. No solamente porque la noticia de tan santo misterio puede por sí misma deleitar con vehemencia a los fieles, lo que es cosa común siempre que se entiendan las cosas divinas, sino también porque es muy importante para casos que ocurren casi cada día. Porque se ofrecen con frecuencia lances, como se dirá más claro en su lugar, en que es preciso administrarse este sacramento, ya por seglares y ya muchísimas veces aún por mujerzuelas, y así todos los fieles de ambos sexos, sin diferencia alguna, deben tener sabidas y bien averiguadas las cosas que pertenecen a la sustancia de este sacramento. En el siguiente audio-vídeo, en el video número 18.2, seguiremos tratando acerca del sacramento del bautismo. En ese segundo audio-vídeo trataremos sobre la forma del bautismo, la forma que es necesaria y obligatoria para el suministro de este santo sacramento. Así que los espero allí. No olviden difundir, no olviden dar like, comentar y suscribirse al canal, de forma que así los algoritmos de esta plataforma puedan hacer que muchos más lleguen a la verdadera doctrina y magisterio de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No olviden que es nuestra obligación como católicos difundir la verdad y no ser perros mudos. Los espero entonces en el siguiente audio-vídeo.